Buenas tardes, buen comienzo del fin de semana. Nos acercamos otra vez a la palabra de Dios para hacer juntos nuestra oración. Seguimos leyendo el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante. De noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Jesús se dirige a personas que conocen el trabajo de la tierra, de los sembrados, que viven de eso, no conocen tanto como conocemos nosotros hoy de cómo se desarrolla el proceso de la semilla, la tierra, pero sí tienen experiencia de esto que Jesús dice: sin que el hombre sepa cómo, aquella semilla echada en tierra va alargando primero un tallo, después una rama y se convierte en una planta. Una expresión que usa Jesús para hablar de cómo el reino crece, cómo crece ocultamente, una expresión que recoge Marcos, que escribe su evangelio en los primeros tiempos después de la resurrección, para las primeras comunidades cristianas, que seguramente están viendo que no siempre reconocen ese reino y que no siempre se lo ve crecer. Entonces, destacar la acción de Dios que ocultamente va obrando. También nos puede pasar a nosotros sentir a veces la ausencia de Dios o la ausencia de frutos en el anuncio del Evangelio en nuestra sociedad, incluso en nuestra familia, incluso dentro mismo de cada uno de nosotros. Sin que yo sepa cómo, el reino va creciendo, sin que cada uno de nosotros sepa cómo el reino va creciendo. Aún precisamente este Evangelio viene para iluminar los momentos de mayor aridez, podríamos decir así, los momentos donde se percibe menos la presencia de Dios. Había un viejo director espiritual que decía que cuando Dios quería trabajar en el corazón lo anestesiaba. Allí donde nos cuesta a veces o nos falta el sentimiento de la fe está presente y Dios está obrando y así crece el reino. Y por si esto fuera poco, diría alguno, el crecimiento es hacia algo grande, no grande visible hoy, grande en el futuro. Y ahí está entonces ese pequeño granito de mostaza. También probablemente en tiempos de Marcos les hubiera gustado ver cómo la iglesia, la comunidad de los creyentes ocupaba un lugar importante en la sociedad, hacía cosas llamativas y que fueran dignas de ser aplaudidas. No es lo que sucede en nuestra iglesia. Desde aquellos tiempos hubo muchos momentos y a veces todavía hay situaciones o grupos o personas que esperan eso, como lo que fue en algún momento la conquista del mundo, sentir que somos militantes de una fuerza que tiene que conquistar el mundo, y se pierde a veces la misericordia, la delicadeza del anuncio del Evangelio, tal como Jesús la hizo y la propuso a sus discípulos. Dos cosas entonces que vienen como de la mano para celebrar. Por un lado, el trabajo oculto de Dios en medio de un mundo tan lejano y aparentemente a veces tan opuesto a la voluntad de Dios y a sus deseos. Dios sigue trabajando en lo oculto, el reino sigue creciendo. Y la otra mirada sobre ese crecimiento es la grandeza final, el arbusto enorme que sale de esa pequeña semillita que se sembró
como la semilla de mostaza. Que nosotros podamos, con esa confianza puesta en el poder de Dios que obra, y en el poder de Dios que obra cosas grandes, nunca dejar de anunciar el Evangelio, siempre echar la semilla a donde sea, en el propio corazón como en el corazón de los demás. Ojalá podamos poner nuestra confianza en este reino, sobre todo cuando las realidades del mundo nos hacen perder muchas veces la esperanza en que las cosas puedan andar mejor. Nuestra confianza está puesta en este Dios que se comprometió con la humanidad al punto tal de asumir nuestra naturaleza y desde ella enseñarnos cómo se hace presente el reino del Padre y su voluntad. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.